tiene más de 2 años que no hablo de la saga de Steven Erikson en este canal. Ya es un muy buen rato considerando la cantidad de tiempo que hay entre un video y otro. Y no hago tantos videos de Steven Erikson, no me animo a seguir leyendo la saga de este gran escritor porque me impone demasiado. Soy fiel creyente de que si quieres leer, continuar o hablar de un cómic, de una serie, de un libro o de lo que sea, tienes que haberlo entendido al menos un 90%. Pero si se trata de Steven Erikson, las personas que hayan tocado estos libros saben que en el 70% de las ocasiones nos vamos a sentir perdidos y el otro 30% vamos a tener una vaga idea de todo lo que está pasando. Y es precisamente eso, la forma en la que Steven Erikson plantea sus historias, la forma en que las desarrolla, la construcción de sus mundos y de sus personajes son tan grandes y tan abrumadores que me imponen mucho. Es por eso que no me había animado para hablar del segundo libro de la saga de Malas, el libro de los caídos. Ya tiene alrededor de unos 3-4 meses que terminé el segundo libro y si les soy sincero me da miedo continuar con el tercero y con el cuarto, no porque no le vaya a entender ni nada de eso, sino porque es muy abrumador y me impone demasiado leer y hablar de esta saga. Pero en estas semanas me sentí un poquito más valiente que en otras ocasiones y el día de hoy vamos a hablar de el segundo libro de la saga de Malas, el libro de los caídos, con Las puertas de la casa de la muerte. Esta edición está editada por Nova. Aquí en la portada tenemos a Coltrane crucificado con cuervos y en el lomo tenemos a Steven Erikson, Las puertas de la casa de la muerte, la contraportada. Esta edición es tapadura y si le quitamos la sobrecubierta el cubrepolvo a este libro, es exactamente igual que el primer libro. Parece un libro viejito, aquí tenemos lo mismo, el Steven Erikson, Las puertas de la casa de la muerte, y aquí atrás no hay nada. Tiene un separador de tela cafecito, tiene un mapa de 7 ciudades en las contraportadas, y creo que el formato es bastante cómodo de leer. No está lleno de texto y texto y texto que abruma el simple hecho de ver las páginas. Es una edición muy bonita, me gusta mucho porque sí te da esta sensación de que es un libro viejo y que realmente te va a contar una historia mística que no conoces y que no estás preparado para entenderla. Tiene un total de 880 páginas y ya de aquí en adelante todos los demás libros de la saga tienen más de 1000 páginas, 1100, 900... Entonces ya nos podemos ir mentalizando de que vamos a tener historias de una magnitud enorme como la cantidad de páginas que tienen estos libros. Antes de ir directo con las cosas interesantes del libro, tengo que hacer un paréntesis muy importante. A pesar de que este libro es el segundo, no es como tal una secuela de lo que pasa en Los Jardines de la Luna. No es una secuela directa como tal que sigue todo lo que pasa en Darujistán. No. De hecho, aquí ya no estamos en Darujistán, a pesar de que hay varias tramas que se recuperan de esa parte. Aquí estamos en el continente de 7 ciudades, que en su mayoría parece un desierto infinito con algunos bosques por ahí, algunos ríos, costas, etc. Tenemos una nueva gama de personajes, vuelven a aparecer algunos personajes del primer libro, varias tramas que quedaron a la deriva tienen un peso en este libro, pero ya no es tan importante como en el libro anterior. Entonces puede parecer que es algo completamente opuesto a lo que vimos en Genabakis, sí, pero es igual de místico y de inhóspito. No extrañemos a los personajes de Los Jardines de la Luna, ya que los protagonistas y las tramas que tenemos en este libro son igual de exquisitas. Personajes complejos en situaciones complicadas, en un mundo lleno de magia, dioses y muchos conflictos bélicos. Así que si buscan una secuela directa del primer libro, no es aquí. O sea, pareciera que vamos a empezar desde cero todo, pero no es así. Y tampoco recomiendo que empiecen por aquí, porque no ignora los hechos del primer libro y a pesar de que no son tan importantes, sí siguen manteniendo una relevancia en esta historia que si de por sí no se va a entender del todo la primera vez que lo leas, no lo van a entender en absoluto cuando empiecen por este libro. Así que como es de esperarse, no tenemos una sola trama que una todas las cosas, sino que vamos a seguir la expansión del Imperio de Malas por parte de la emperatriz Lassine. Vamos a ver rebeliones, choque de ejércitos, dioses conviviendo con humanos, nuevas razas, magia de una manera nunca antes vista. En 7 ciudades, un apocalipsis ha iniciado, un fin lleno de fanatismo y de salvajismo que altera el orden del imperio. Esto, a la par que una Feliz Imparan, junto con un grupo de renegados, buscan sobrevivir al desierto mientras descubren un enigma que involucra la divinidad en un choque de dioses que puede cambiar el rumbo de la guerra
en un incierto futuro. Mientras esto sucede, Coltane y su cadena de perros luchan por rescatar a los sobrevivientes de este conflicto en una batalla que parece no tener fin. Concepto sencillo, sí. Expandir el imperio de Malas y librar ciertas batallas mientras dioses y monstruos hacen presencia en esta historia. Pero como ya he dicho en muchas ocasiones, no es el qué, sino el cómo. Y en esta ocasión, el cómo es una de las cosas más complicadas, más complejas y más interesantes que he leído jamás. Me gusta hacer la alegoría de que la saga de Steven Erikson es como el Dark Souls, como los juegos Souls de la literatura. Por ejemplo, alguien que viene de El Cosmer, del Señor de los Anillos, de La Rueda del Tiempo o de Canción de Hielo y Fuego, va a topar con pared con esta saga, porque es más grande, es más compleja, es más complicada y no te explica nada. Te suelta y te deja que tú solito te las arregles. Es como, por ejemplo, pasar de Smash Bros. A de repente pelear contra Radahn, el azote de los fanboys, o con Malenia o con la hermana Fried. No lo digo por menospreciar a las otras sagas y exaltar a la saga de Steven Erikson, sino que sí estamos ante una serie de historias, una serie de personajes y de situaciones que nunca habíamos visto en la literatura, o al menos no de esta forma. La saga de Steven Erikson es única. Es importante que tengamos en cuenta de que por más que leamos ciertas cosas, no las vamos a entender, porque el libro es así y ya. No es que este libro se entienda más que el primero, no es que este libro sea más digerible que el primero, no. De hecho, es bastante similar en cuanto a cómo nos cuentan las situaciones y en cómo Steven Erikson nos arroja a lo que pasa. El detalle es que si ya leyeron Los Jardines de la Luna y lo terminaron a pesar de que había cosas que no entendían del todo, pues ya estamos, entre comillas, calados, ya estamos mentalizados para ver cuál es el estilo de Steven Erikson y cómo va a desarrollar las situaciones. Entonces, cuando ya estás mentalizado, las cosas se vuelven un poco más fáciles de entender, un poco más fáciles, no entendibles del todo. No es que empecemos desde cero. Ya no vamos a ver este libro como un reto imposible o con situaciones al azar que no vamos a entender. Si en el libro anterior el 70% del tiempo nos estábamos preguntando qué estaba pasando, en esta ocasión es un 40-30%. No sigue directamente los eventos de los Jardines de la Luna. ¿Se puede llegar a sentir que empezamos de nuevo? Sí, pero como les mencioné, hay tramas que se recuperan y hay otras cuantas nuevas. Casi todo es nuevo, pero de una manera interesante no se siente que estemos empezando. Más que nada, estamos descubriendo otra parte de todo el imperio de Malas que aún está oculta. Entonces, váyanse mentalizando para que en los siguientes libros descubramos nuevos personajes y nuevas tierras que jamás habíamos visto o escuchado hasta ese libro. Algo que hizo que Los Jardines de la Luna se convirtiera en uno de mis libros de fantasía favoritos fue que en ningún momento le daba descanso al lector. Y en este libro, pues las cosas son igual similares. Nunca nos vamos a detener a tomar un respiro con los personajes. La acción es continua, los eventos tienen una repercusión real a lo largo de todo el libro, nada cae en vano, hasta el más mínimo gesto tiene algo que hacer en la historia. En cada trama vamos a tener algo diferente que converge con varias ideas. Por ejemplo, en la trama de Raraku, se siente una mezcla de lo tribal con lo onírico, agregando batallas de monstruos cambiaformas. Con Feliz Imparan vamos a conocer el despertar de algo que suena peligroso y desconocido. Esta trama es un poco más perturbadora porque sabes que lo que va a pasar es inminente, ya que después evoluciona a tal grado que vamos a ver dioses conviviendo con humanos y que llegan a jugar con el concepto de la divinidad de una manera bastante extraña y muy tétrica. Una cara diferente de los Tisteandi que se relaciona con algo que aún se mantiene muy oculto. Con Coltane vamos a ver un ejército de sobrevivientes que son masacrados. Vamos a ver ejércitos chocando unos contra otros en batallas épicas a cada capítulo. Batallas tan grandes que pueden parecer el clímax de cualquier otra saga o de cualquier otra historia. Mientras que en otros libros, en otras sagas, a la batalla final le toma libros y libros desarrollarse, aquí en cuestión de capítulos tenemos historias de esa misma magnitud, al estilo del Señor de los Anillos, al estilo de Canción de Hielo y Fuego o de La Rueda del Tiempo. Y estas batallas no se siente que glorifiquen la guerra. Más que nada nos muestran tanto el precio de la victoria y de la derrota. Es una dosis de violencia muy enferma y muy grotesca que nos recuerdan la fragilidad del ser humano. Y hay muchas otras cosas que honestamente no entendí del todo, pero que están ahí en el libro, pero que muestran las diferentes tramas que vamos a abarcar. Todas son igual de ricas e igual de inmersivas. Épico es la forma en la que yo describiría a este libro. Que antes de que veamos un montón de acción, un montón de magia, un montón de dilemas y un montón de batallas, nos presentan a personajes destrozados, sin sentido en su vida, y destrozados físicamente y emocionalmente.
personajes que ya no tienen ninguna cercanía con los dioses a los que tanto alabaron, personajes que se ven transfigurados por circunstancias ajenos a ellos. Los vamos a ver como víctimas de su entorno, cuando no pueden hacer nada y solamente les queda aceptar lo que pasa. Personajes sin recuerdos, con metas imposibles que los va a desgastar como jamás se pudieron haber imaginado. Y aunque roza con elementos fantasiosos y oníricos, son situaciones que el escritor hace muy cercanas. Vamos a sentir lástima por los personajes y por lo que están viviendo. Y quiero hacer aquí hincapié en algunas tramas que a mí me gustaron y de las que más me acuerdo y de las que más o menos entendí. La trama de Evorik Toque de Luz es desgarradora por donde se le vea. Es un personaje a veces mezquino, a veces agradable, a veces interesante, pero en muchas ocasiones no estamos seguros de cómo sentirnos con Evorik, porque su historia es igual de poética como lo es igual de épica. Es rechazado por su dios, pierde sus manos, encuentra una forma de anteponerse a las situaciones que le cuestan su propia identidad. Él y Sin paran. Pasó de estar en la gloria a caer en lo más bajo. Pasa de ser una niña mimada a ser una prostituta prácticamente, que se vuelve adicta a un polvo especial. Ella se vuelve una sobreviviente de las circunstancias, en medio de la desesperación y el horror de los dioses y de la magia de las sendas. Mantiene una calidez humana llena de dudas y miedos que la hacen uno de los personajes más humanos de la saga. A pesar de que hay cosas en su trama que la sentí muy aceleradas relacionado a la divinidad y a todo este concepto de los dioses, igual fue una trama que en momentos es desgarradora y que por momentos sí te hace dudar de quiénes son estos personajes, cuáles son sus intenciones y si son buenos, son malos o son grises, porque muchos de los personajes se mueven en estos tres espectros de emociones. Entonces es muy complicado a veces entender a los personajes, pero son igualmente exquisitos. La trama de Ikarum y de Mappo para mí fue la más creativa de este libro. Me gusta porque todo gira alrededor de dos preguntas. ¿Es posible seguir viviendo sin recuerdos solo para mantener al mundo seguro? ¿Y qué traerás al mundo si recuerdas quién o qué eras antes? Aquí es donde lo tribal se mezcla con lo divino y con lo onírico. Vamos a tener choque de imperios, choque de dioses, choque de ejércitos y de otras cosas que un poco entendí, choques mágicos, si lo queremos ver así, en esta trama. Es bastante rica en los personajes y en cómo se van moviendo en el desierto de Raraku. De las tramas que quedaron del primer libro, tenemos la de Absalar, la de Violín y la de Azafrán, que quieren darle cuello a la emperatriz Lacin. Pero las cosas no van a ser tan sencillas como ellos piensan. Es muy triste ver cómo Absalar pierde todo destello de humanidad. Pierde quien era solamente por el capricho soberbio de un dios. Azafrán pierde mucho de lo que lo caracterizó en el primer libro y se ve en un viaje más melancólico y más dramático, mientras que Violín se ve superado por todo lo que pasa en su trama. Pero en muchas ocasiones Violín es el que termina poniendo los pies de sus compañeros en el suelo y los anima a seguir luchando por sus ideales, y en pocas ocasiones vamos a tener atisbos de esperanza de verdad, pero cuando la tenemos es bastante especial. Coltaine carga con el peso de la historia más bélico, con el peso de los militares, con el peso de las guerras y de los ejércitos chocando de una manera milimétrica trazada por Steven Erikson. Pero no lo vamos a ver como algo honorable o como algo heroico. Es desolador cada capítulo de Coltaine, porque en cada capítulo va perdiendo hombres, va perdiendo niños, va perdiendo mujeres sin que los pueda defender. Más que nada es el peso de la derrota. Hay más tramas, hay más personajes y hay más cosas que este libro abarca, pero que honestamente no entendí del todo. El sistema de magia de las sendas es un sistema que con cada libro va aportando algo nuevo. Si pensábamos que habíamos tenido una idea vaga de cómo funcionaban en el primer libro, aquí hay más situaciones, más cosas que nos muestran cómo pueden funcionar también las sendas. Hay dioses, seres antiguos, deidades olvidadas. Todo es muy misterioso. Hay mucho que no sabemos, mucho que descubrimos respecto a cómo funciona la magia en este mundo. Cada vez que nos acercamos y conocemos lo que pasará, es tan apasionante como inmersivo. Cada cosa tiene una personalidad. El hecho de que Erikson sea arqueólogo transmite a la perfección la sed y el ansia de descubrir qué se esconde en los desiertos de Raraku, qué hay detrás del torbellino, qué dioses están envueltos y cómo van a actuar ante los eventos que están sucediendo. Porque aunque sean dioses, no todos los dioses tienen un plan en común y cada uno de ellos va a tomar una decisión bastante cuestionable para mantener sus planes en activo. Es muy importante remarcar que en varias ocasiones vamos a sentir que no sabemos hacia dónde se dirige el libro.
que las tramas parecen todas dispersas, que no tienen relación una con la otra, a pesar de que se desarrollan en el mismo continente. Cómo se relaciona lo del Torbellino con lo de Felicin, con lo de Coltaine, con lo de Duye Cumbraso o Eboric Toque de Luz. O sea, son cosas que parecieran dispersas, que no tienen sentido, pero conforme vamos avanzando y con mucha atención al detalle, nos vamos a dar cuenta de que todo está trazado para una cosa. Bueno, todo tiene una razón y sí llevan a un punto, pero es cuestión de mantener la paciencia y la atención al detalle de una manera especial que solamente Steven Erikson nos puede pedir en su saga. La ambientación recuerda muchísimo a Medio Oriente, el calor de los días, el frío de la noche, el hambre que siempre es constante, la sed que nunca se puede saciar, el misticismo que envuelve a estos países. El desierto es tan real que la arena traspasa las páginas, el frío corta igual que el papel y el calor quema como el peso del libro. De verdad es tan atmosférico y tan envolvente la historia que se siente que estamos en el desierto. Incluso cuando estamos en otros lugares, sentimos que estamos en esos lugares. Cuando las sendas se abren, son tan reales que sentimos la magia de verdad. No tenemos héroes, no tenemos villanos, no tenemos ese arquetipo de personajes. Más que nada tenemos personajes que tratan de sobrevivir, tratan de encarar las situaciones de las cuales ellos son las víctimas, buscan dejar todo el horror detrás con tal de tener una vida medianamente decente. Vamos a ver lo que conlleva la guerra en un tono completamente desolador. Personas masacradas, hambre, destrucción, un apocalipsis que no se puede detener. También el ascenso a la divinidad de personas comunes a través de la manipulación. Algo así como Dune, pero con un toque más místico. Me gusta el hecho de que las sendas sean un sistema de magia completamente diferente. Son oscuras, son caóticas, son impredecibles y nunca sabes qué es lo que te va a deparar el hecho de que entres o salgas de una senda. A qué dioses o a qué seres vas a invocar es algo que nunca sabes, que traen un peligro real para la historia y para los personajes. Hay una parte con unos Tiste Andy muy interesante, me perturba porque lo que conocimos de Anomander Rake en el primer libro nos muestra a los Tiste Andy como personajes inamovibles, y aquí ya no los vemos precisamente como personajes inamovibles, sino también como seres que pueden sufrir al igual que todos los demás. No hay un señor oscuro que se deba vencer, no hay un villano en turno como tal, a pesar de que podríamos considerar a la emperatriz Lacin como la mala, pero aún así no es una señora oscura, no es una villana, más que nada es gris sobre gris, ejércitos cansados, refugiados hambrientos y soldados de todos los bandos que solo quieren regresar a casa. Es desolador, pero es humano, y esto se logra gracias a la escala de grises con la que Steven Erikson trabaja. Desde los Jardines de la Luna, quedé impresionado por la forma en que Steven Erikson mostraba a dioses conviviendo con humanos, dioses poseyendo humanos, demonios conviviendo con divinidades. Los dioses también pueden sangrar, y los humanos pueden hacer temblar a los mismos dioses. Esta transición de poderes y esta escala que es impredecible fue algo que me marcó más en este segundo libro con la trama de Felicin. La prosa de Steven Erikson no es tan complicada, no es tan densa y tampoco es tan poética. Cuenta todo de una manera sencilla de entender bajo los propios parámetros de Steven Erikson. No es una prosa pomposa, llena de metáforas y llena de un lenguaje bastante complicado. No. Es sencillo de entender, entre comillas, sí. Y es digerible, sí, también. Eso en el cómo lo está contando, porque el qué nos cuenta sí es algo complicado. No es un libro para todos. Si les gusta la fantasía habitual, libros como Alas de Sangre, El Señor de los Anillos, The Witcher o en fin, no les recomiendo que sigan en esta saga. Creo que si buscan un desafío que literalmente ponga a prueba su comprensión lectora y todo lo que saben, sí deberían darle una oportunidad a la saga de Steven Erikson. Es una saga muy grande, es una saga muy complicada, con muchos matices y con muchas subtramas bastante ricas que ponen a prueba al lector, que son cosas que jamás se habían visto. Pero si ustedes ya lo leyeron, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.